Gracias te damos por permitirnos estar, Señor, aquí en este lugar, este viernes, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En esta tarde, Dios, yo quiero pedirte que me ayudes, Señor Jesús, a exponer, Dios, este mensaje que es el más difícil, Señor, pero es el más hermoso, Padre, que podemos recibir, que es el evangelio de tu gracia, de tu amor y misericordia, Padre, expresada, Señor, la cúspide de tu amor expresada en la cruz del Calvario, Padre. Yo te ruego, Señor, que también que cada concepto, Señor, cada palabra, cada cosa que aprendamos el día de hoy, Señor, quede sellada en nuestro corazón, Padre, para que esa palabra produzca un cambio y un fruto en nuestro ser, Señor, un cambio en nuestro corazón, Padre. Moldea, Señor, nuestro corazón con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y vamos a comenzar, ¿verdad? A dar una breve introducción a las 7 palabras, ¿verdad? Ustedes ya saben, bueno, toda esta semana se ha estado hablando mucho en diferentes lugares de lo que padeció Jesús, ¿verdad? El domingo de Ramos, después ayer fue el jueves de intimidad, que fue cuando Jesús tiene esa última cena con sus discípulos antes de ser entregado. Y posteriormente Judas sale, ¿verdad?, de esa cena y Jesús le dice, haz lo que tengas que hacer. Satanás, dice la Biblia, que entra en Judas y él acude, ¿verdad?, a los fariseos que ya habían conspirado en contra de Jesús y decide entregarlo. Después buscan, ¿verdad?, mientras Jesús estaba orando en el Getsemaní y oraba, dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre, angustiado por lo que él sabía que le esperaba. Y es ahí donde yo quiero comenzar la historia, hermanos, en el Getsemaní. Cuando llega Judas, en Juan capítulo 18, si quiere me puede acompañar ahí. Es Juan capítulo 18. Vamos a citar muchos textos el día de hoy, pero quiero que ponga ahí un separadorcito en Juan, en el Evangelio de Juan, porque ahí es donde nos vamos a centrar más. Juan, él vive de primera persona todo ese proceso del arresto de Jesús, de su crucifixión, ahora sí, de esa pasión que Jesús experimenta durante esa travesía. Y entonces llega Judas, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo, el 18, vamos a leer desde el 3 en adelante. Dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que nos dice este pequeño detalle que nos expresa Juan? Cuando le preguntan, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él les dice, yo soy, ¿verdad? Y cuando él dice eso, caen en tierra. O sea, retroceden y caen en tierra. Fíjense el poder y la autoridad que tenía Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no podría haberse librado de eso? Claro. Los hizo retroceder con una sola palabra. Y este detalle nos expresa que Él se entrega voluntariamente. A Él no lo arrestaron. Él se dejó arrestar, que es diferente. A Él no lo capturaron, ¿verdad?, como al Chapo, ¿verdad?, o como a los demás cabecillas. No, él se entregó. Si yo tengo el poder para librarme de todo esto. Y aún así, Él se entrega. Y quiero también ver, yo me quedo pensando, Judas, después de ver todo esto, inclusive estaba dentro de los que se cayeron al piso cuando escuchó la frase yo soy, el tipo seguía empecinado en entregarlo, al igual que los fariseos y los alguaciles del templo que venían con él, que sabían que era alguien de parte de Dios, un profeta, al menos mínimo un profeta, pero sabían que era alguien que venía de parte de Dios. Y Judas sabía que él era el Mesías. Pero aún así, el poder del pecado que había en él, la avaricia, la codicia, lo llevó a continuar adelante.
no basta solamente con conocer quién es Jesús, porque dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Tienen fe y saben quién es Dios. Pero esa fe no produce un fruto porque ellos aman más su pecado. Judas amaba más las 30 monedas de plata que al propio Jesús. Los fariseos, algunos de ellos sabían quién era Jesús, pero amaban más su prestigio que a Cristo mismo. Más adelante, después, se deja capturar Jesús, lo llevan frente al suegro de Caifás, al patio de Anas, lo interrogan, ¿verdad? Lo azotan, lo abofetean porque Jesús responde a las preguntas de Anas. Lo llevan después con Pilatos y Pilatos lo interroga. Y fíjense qué curioso, hermanos. Pilatos le empieza a preguntar a los fariseos, ¿por qué me lo entregan a mí? Y ellos le dicen, es que a nosotros no nos es permitido dar muerte. Y se saca de onda Pilatos y dice, pues ustedes asesínenlo, ¿verdad? Pues si así dice su ley, háganlo, ¿verdad? Es que a nosotros no nos es permitido dar pena de muerte. Hazlo tú, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Se hace llamar hijo de Dios. Y dice la Biblia que Pilatos cuando escuchó esa palabra se asustó. O sea, le entró miedo, tuvo miedo. ¿Miedo de quién? De Dios, ¿verdad? Ya sabíamos que la esposa de Pilatos le había advertido de quién era Jesús. Pero ¿sabe algo? Y Jesús, Pilatos desde ese momento intentaba zafarse. No, mándenlo con Herodes porque es nazareno, ¿verdad? Y luego regresaba, otra vez a Jesús lo regresaron otra vez con él. Y no, júzgalo tú porque todo lo hizo, no cuenta, ¿verdad? Bajo tu jurisdicción. Y entonces Pilatos lo manda a azotar. Lo manda a azotar. Dice la Biblia que a Jesús lo golpearon los romanos. Obviamente ellos incrédulos sin saber a quién estaban azotando, a quién le estaban poniendo la corona de espinas. Y entonces todavía Pilatos tratando de zafarse, decir, ¿sabes qué? No quiero matarlo, ¿verdad? Tengo miedo de matarlo porque dicen que es hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces Pilatos busca zafarse de eso, ¿verdad? ¿Quiénes lleven allá con la maestra? Y hay algo bien interesante, hermanos, que los judíos se empeñaban en asesinarlo. Pilatos lo manda a azotar y le dan 40 latigazos menos uno, lo golpean, o sea, le ponen una capucha a Jesús, lo golpean con el puño cerrado, le ponen una corona de espinas, se burlan de él, le arrancan su barba, lo torturan y lo sacan completamente desfigurado frente a todos los fariseos. Y Pilatos diciendo, a ver si ya viendo lo que le pasó, tienen un poquito de misericordia y dicen, no, ¿sabes qué? Es suficiente, con eso es suficiente. Y no, siguen diciendo, crucifíquenle. Y entonces todavía dice aquí, oye, pero ¿les puedo soltar a alguien? Ahí estaba a Barrabás o a porque es la Pascua y yo les permito que alguien, ustedes elijan a quién pueden soltar. Todavía buscando la manera de librarse. Y entonces dice, no, danos a Barrabás, ¿verdad? Danos a Barrabás. Y Pilatos, fíjense bien, hermanos, él no quería crucificarlo, pero los judíos dijeron, es que él dice que es el rey de los judíos. Y si tú lo liberas, eres enemigo de César. Porque si no tenemos otro rey más que César. Lo pusieron contra la espada y la pared. Y Pilatos tuvo más miedo a César que a Jesús. Otro hombre que tiene más, al igual que Judas amó más las monedas de plata, al igual que los fariseos amaron más su estatus que a Dios. En este caso, Pilatos respondía a un mayor temor hacia César que hacia el Dios Todopoderoso. Y él dice, bueno, ejecútenlo, hagan lo que ustedes quieran. Se los entrego, hagan lo que ustedes quieran con él. Yo me lavo las manos. Pero aún así él seguía siendo culpable. Porque un juez, si él realmente hubiera sido un buen juez, hubiera dicho, no, él no es digno de muerte, libérenlo. Pero mire, tuvo miedo de César, tuvo miedo de los judíos, de una revuelta. Y entonces los judíos lo tomaron y ya sabe usted, comienza ahí el Vía Crucis del martirio de Jesús, la vía dolorosa hacia el Gólgota. Y entonces es ahí donde
van y crucifican a Jesús. Algunos historiadores dicen que bueno, coloquialmente dicen que crucificaron a Jesús, o más bien la tradición nos hace ver que le clavaron las manos con clavos, pero la realidad es que se ha demostrado con descubrimientos arqueológicos que los clavos se lo pusieron en las muñecas. Y es por eso que cuando iban en el camino a Emaús, no lo reconocieron hasta que cuando parte el pan y extiende sus brazos y ven las marcas que él tenía en sus manos, lo reconocen. También hay que recordar que si uno pone un clavo aquí, rompe los huesos de la mano. Y la Biblia dice que ningún hueso de él fue roto. En cambio, atravesando esta parte de la muñeca, no había rotura de huesos. Y fíjense, si a él lo hubieran clavado de manos, el peso de Jesús hubiera desgarrado esta parte y se hubiera caído de la cruz. Pero en cambio, estar clavado de aquí, de esta parte, tenía la fortaleza para sostener el peso de Jesús que se inclinaba hacia adelante. Y la muerte de Jesús, la muerte por crucifixión, era por asfixia. ¿A qué se refiere por asfixia? Porque el peso inclinado hacia adelante hacía que los brazos se dislocaran y comprimieran los pulmones y dificultaran la respiración. Es una muerte lenta. Y lo que hacían es que le ponían una pequeña base inclinada hacia enfrente donde apoyaran los pies para estar constantemente tratando de levantarse para respirar. Era una muerte muy lenta. Hay escritos que dicen que había personas que duraban hasta una semana crucificados. O sea, una tortura terrible. Sin embargo, muchos creen que Jesús murió antes, murió desangrado. No murió porque eran tantas las laceraciones de su cuerpo que la sangre que había perdido lo llevó a una deshidratación que al final muere más por deshidratación que por asfixia. De hecho, cuando Jesús muere y los judíos dicen, quítenlos ya porque mañana es el día de reposo y no queremos tener ahí. Y entonces mandan a los demás ladrones a que les rompan las piernas. Y ese romper las piernas era para que ese apoyo que tenían para poder respirar ya no lo tuvieran y ya empezaran a asfixiarse con el peso de su cuerpo hacia enfrente. Entonces cuando van a ver a Jesús, lo ven y dicen, ya está muerto, ¿verdad? Él no murió realmente por asfixia, sino murió por desangramiento. Y entonces, hermanos, yo sé que a lo mejor me adelanté un poco, pero Jesús llega a esta cruz, hermanos, a él lo crucifican, lo levantan aproximadamente unos 2,5 metros de altura a la cruz. Muchas veces las cruces eran solamente el palo de en medio era levantado, pero para poder crucificar correctamente tenían que bajar la cruz o tumbarla en el suelo y crucificarlo en el suelo. Para acto seguido levantar toda la cruz y ponerlo, ¿verdad? Entonces, ese movimiento dicen que era sumamente doloroso, sobre todo en la parte de las manos. Esos movimientos bruscos que tenían al colocar la cruz era algo bien terrible, hermanos. Y entonces cuando Jesús está ahí crucificado, después de haber pasado la vía dolorosa, de que su cuerpo había perdido mucha sangre, de que no había dormido bien, imagínense, no sé cuántos de ustedes se han desvelado, pero estar desvelado es algo bien terrible, ¿verdad? Desvelado, deshidratado, golpeado, desangrado. Y tú vas a tener que cargar una cruz de más de 50 kilos o de 100 kilos más o menos. Todo un trayecto. Era realmente una situación muy dolorosa. A él lo crucifican. Y entonces la primera palabra que él dice en la cruz, y si me puede apoyar ahí el hermano David, en ponerme Lucas capítulo 23, 34. La primera palabra que Jesús dice en la cruz es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense qué tremendo, hermanos. Jesús, después de estar sufriendo todo ese martirio, todo ese dolor, muchos dicen que tenía fiebre por la deshidratación, por el dolor y por la desvelada que él había tenido. Después de estar en esa situación, él ora a Dios y extiende una oración. Pero no es cualquier oración. Es una oración de intercesión a Dios.
Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, así como aquel sumo sacerdote del Antiguo Testamento, se metía dentro del templo para ofrecer un sacrificio y que Dios le concediera un año de perdón de pecados más al pueblo de Israel. Así Cristo en este momento estaba entrando al templo de Dios como un sumo sacerdote, no como los del Antiguo Testamento que ofrecían un macho cabrío o un cordero perfecto, sino Él ofreciendo su propia sangre en sacrificio e intercediendo delante de Dios. Padre, perdónalos, perdona a tu pueblo. Más adelante vemos en el libro de Hebreos que Hebreos le dice, Él no fue como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados y luego después por los pecados del pueblo. No, Él era un sumo sacerdote sin mancha, puro, santo. Y no entraba delante de Dios con la sangre de un cordero, sino dando su propia sangre e intercediendo por ese mismo pueblo que lo había crucificado. Qué tremendo, hermanos. Es saber que hoy en día tenemos un sumo sacerdote, que su sangre es capaz de perdonar todos nuestros pecados. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida es borrado y es perdonado por la sangre de Jesús y no por nuestros propios medios, hermanos. Muchas veces la gente trata de negociar con Dios y acercarse. No, Señor, te prometo que ahora sí voy a cambiar, te prometo que ahora voy a hacer esto. Señor, mira, quiero tu favor porque yo doy diezmos o doy ofrendas o me porto bien. No, el perdón de pecados no es por lo que nosotros hagamos. Es por la sangre de Jesús que se derramó en esa cruz. Esa cruz era el altar de bronce del nuevo pacto, donde la sangre del Cordero de Dios, ese Cordero que anunciaba Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, hermanos, viene la segunda palabra, y es hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo vemos ahí más adelantito en Lucas 23:43. Estaba Jesús crucificado y al lado de él había dos malhechores, ¿verdad? Dos ladrones. Uno de ellos le injuriaba y se burlaba de él. Si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Mientras otro le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. No hay, escuche bien, no hay una expresión de gracia más grande en la Biblia que la del ladrón en la cruz. Él ni siquiera pidió perdón, hermano. Simplemente dijo, acuérdate de mí cuando estés allá arriba, en tu reino. No dijo, Dios, voy a hacer cosas para ti. No. Ni siquiera hizo la oración de fe, ¿verdad? Señor, te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. No quiere decir que esa oración tenga algo de malo, pero realmente la salvación, la oración de fe no es una fórmula mágica. De hecho, uno puede hacer la oración de fe y no tener fe e irse al infierno. Pero este ladrón en la cruz simplemente tuvo fe en que el que estaba al lado de él era el Hijo de Dios. Y esa fe, por más pequeña que fuera, le dio entrada al paraíso. Qué tremendo que el cielo fue estrenado e inaugurado por un ladrón. Un ladrón, ¿verdad? Llega Jesús al cielo y detrás de él viene el primer invitado, ¿verdad? Un ladrón. Todos los demás que murieron antes, pues venían del seno de Abraham, ¿verdad? Pero el único que venía de la tierra probablemente era el ladrón. Y es aquí, hermanos, donde yo quiero centrarme en la fe. La fe es el único medio de la salvación. No hay otra manera en que podamos ser salvos más que teniendo fe en el Hijo de Dios. La salvación no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Cuando uno cree que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte y sacrificio es todo y lo único que puede limpiar nuestro pecado, hemos sido salvados. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque no hay que hacer nada más, solamente creer en Cristo.
Después viene la tercera palabra. Dice, mujer, he ahí tu hijo. Y hijo, he ahí tu madre. Lo dice en Juan capítulo 19, del 26 al 27. Qué curioso que Dios le dice a María, he ahí tu hijo. No dice, he ahí un hijo. María no es la madre de todos nosotros. Se instauró como la madre de Juan, del apóstol Juan. Dice, he ahí tu hijo, no un hijo. ¿Verdad? Los detalles gramáticos nos dicen mucho cuando estudiamos la Biblia. Y es porque Jesús sabía que la mayoría de los teólogos creen que en ese momento María ya había quedado viuda. Ella ya había enviudado. Probablemente una viuda sola y sin hijos era sinónimo de irse a la quiebra, de irse a la pobreza. Y entonces Jesús reconoce la necesidad de su madre. Aún en ese momento de dolor, ve la necesidad que ella tiene y dice, mi madre se va a quedar sola. No va a tener nadie más que la ayude. Y es ahí donde le encomienda a su discípulo amado, a Juan. Le dice, hey, te encargo a mi madre. Qué hermoso que Jesús, obedeciendo el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, aún en medio de ese dolor, viendo la necesidad y priorizando la necesidad de otros antes de la suya propia. Primero, en la cruz, antes de decir tengo sed, antes de expresar su emoción de Señor, ¿por qué me has abandonado? Primero dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después dice, estarás conmigo en el paraíso y tú, ahí te encargo a mi madre. Primero pensando en los demás antes que en él mismo. Y en esta ocasión Jesús le encarga a su madre, a su mejor amigo, al apóstol Juan. Y dice la Biblia que a partir de ese momento aquel discípulo amado recibe a María y la trata como a una madre, ¿verdad? No porque Jesús haya instaurado a María como la madre de todos los creyentes, sino que Jesús estaba reemplazando el hijo que estaba perdiendo en la cruz por Juan, el amigo de Jesús. Y de aquí, hermanos, cuando Jesús dice estas palabras, dice Marcos capítulo 15, 33, dice que hubo oscuridad a la hora sexta. Es decir, se nubló a pleno mediodía. O sea, imagínense que hay oscuridad, están las 12 del mediodía y se oscurece todo. Entonces, oh, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y durante 3 horas dura esa oscuridad. Y durante esas 3 horas Jesús guarda silencio. Bíblicamente, la oscuridad representa juicio de Dios. Siempre que usted vea en la Biblia oscuridad, es la ira de Dios o un juicio de parte de Dios, como lo ocurrió en Egipto. Como después lo vemos en Apocalipsis, cuando se oscurece la luna y el sol. Siempre que usted vea en la Biblia oscuridad, es un juicio y es sinónimo de la ira de Dios. Y en este caso se expresaba que la ira de Dios estaba siendo derramada sobre Jesucristo. Esa oscuridad reflejaba el rechazo del Padre hacia el Hijo. No porque el Hijo haya pecado, sino porque en ese momento Él fue hecho maldición. Dice la Biblia que Él fue hecho maldición por nosotros. Y la carga de nuestros pecados fue sobre de Él. Y es aquí, hermanos, después de esas 3 horas de oscuridad, de silencio. Imagínense la escena, oscuridad completa y silencio completo. Y de repente vuelven a escucharse las palabras de Jesús. Y en esta ocasión no era una intercesión. No era, Padre, perdónalos. No era, estarás conmigo en el paraíso. No era, hey, te encargo a mi madre. No. Era, Padre, ¿por qué me has abandonado? Expresando el dolor del pecado. La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Cuál es la consecuencia más grave del pecado, hermanos? ¿Serán las consecuencias terrenales? No. ¿Serán las pérdidas económicas? No. Son las espirituales. Y la consecuencia espiritual más terrible que existe, ¿cuál es? La separación entre Dios y el hombre. Dice Isaías que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. El pecado
es una barrera, un obstáculo, un distanciamiento entre nosotros y Dios. Y es en ese momento Jesús estaba sufriendo ese distanciamiento entre Dios y Él. Esa oscuridad, un distanciamiento. Y Jesús lo siente. La pecaminosidad que ustedes y yo sentimos cuando le fallamos a Dios y que el Espíritu Santo nos hace sentir tan indignos, tan perversos, tan miserables delante de Dios y nos hace sentir tan lejos de Dios por haberle fallado a Dios, en ese momento Jesús lo está sintiendo. Y se cuestiona, porque es una pregunta, no es una afirmación. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta. Y ahí vemos también algo bien hermoso, hermanos, que Jesús, sí, es verdad, Él era Dios. Pero era Dios hecho carne, encarnado. Y el corazón humano de Jesús también sufría como el corazón de un hombre sintiendo un abandono. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sentido abandono? Jesús padeció abandono, padeció traiciones, padeció dolores. Y aquí él expresaba el abandono que él sentía, esa muerte espiritual que nos lleva, que produce, es producto del pecado. Y se cumplen las profecías del Salmo 42 que dice, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. En Gálatas 3:13 dice que fue hecho maldición por todos nosotros. Es decir, la maldición que nosotros debimos de haber recibido, recibió Cristo. Lo recibió Cristo. Después, hermanos, ahora bien, debo aclarar algo. Si bien Él carga nuestro pecado, Él sigue siendo santo. Jesús sigue siendo santo, porque Él es Dios. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Que alguien que está cargando el pecado de la humanidad entera siga siendo santo. Es correcto. Y es aquí donde vemos algo que en términos teológicos se llama el sacrificio sustitutorio de Cristo. ¿Qué quiere decir sustitución? Uno por otro. Una vida por otra. Como cuando alguien exigía la muerte de alguien y alguien era digno de muerte y dice, toma mi vida en lugar de la de él. Como cuando alguien tiene una deuda impagable, enorme, como muchos de nosotros después del Buen Fin, ¿verdad? Y viene alguien y dice, yo lo pago. Todo lo que tú debes, yo lo pago. Yo voy a pagar ese costo. Qué tremendo, hermanos. Pero en este caso no era cualquier costo, no era dinero. Era sangre. Era sangre con lo que se estaba pagando. Y es aquí donde después viene la siguiente palabra. Nos vamos en la palabra número 5. Y Jesús dice, tengo sed, en Juan capítulo 19, 28. Y esa sed, hermanos, que Jesús experimentó no era solamente una sed terrenal, era una sed espiritual. Dice la Biblia que la pobreza espiritual, es decir, la necesidad espiritual, produce una sed. Como el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Y cuando una persona se aleja de Dios, el espíritu que hay dentro de él clama por búsqueda de saciarse del Espíritu Santo. Y en este caso Jesús, al sentirse separado de Dios, muestra una sed espiritual, juntamente también con esa sed terrenal, puesto que había perdido mucha sangre, había pasado toda una noche en vela y era natural que expresara una sed. De hecho, hermanos, esa sed es evidencia de muchos que afirman que Jesús también tuvo fiebre en ese momento. La fiebre normalmente, producto de la deshidratación, de la pérdida de sangre, le llevaba a tener una sed abundante. Y esa expresión de tengo sed era decir, me siento mal, me siento terrible. Todos los dolores que podamos sentir nosotros, los sintió Cristo. No hay un solo dolor, escuche bien, que nosotros padezcamos hoy en día que Jesús no haya padecido. Y ahorita voy a concluir con eso. Viene la sexta palabra y es consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es.
¿Qué había sido consumado en ese momento? La respuesta es la obra de redención del Padre. Esa obra de redención que comenzó con Adán y Eva cuando Dios sacrifica un cordero y viste la desnudez de de Adán y de Eva. Esa expiación y esa obra redentora que Dios le promete a Abraham, ¿verdad? Con aquella promesa de en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas esas promesas se cumplen en Cristo en ese momento. La deuda del pecado había sido pagada, había sido concluida la reconciliación entre el hombre y su creador, porque nosotros habíamos sido constituidos enemigos de Dios y ahora habíamos sido reconciliados. El fin de la maldición, porque antes bajo la ley estábamos bajo maldición, porque la ley no libra del pecado, sino al contrario, hace manifiesto el pecado. Y la consumación del sacrificio de Jesús era un parteaguas de maldición y un comienzo de bendición sobre la humanidad. La libertad era el fin de declarar libres del pecado. Aquella frase maravillosa que Jesús le dice a los fariseos cuando les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y muchos de nosotros diríamos, pues yo sigo esperando que Dios me libere. Dios ya nos liberó. Lo hizo en la cruz del Calvario. Y le dice, nosotros nunca hemos sido esclavos. Jesús le replica, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el hombre no puede dejar de ser esclavo del pecado, porque su naturaleza está atada a los deseos de la carne. Pero con la muerte de Jesús, el poder del pecado se rompió. Y el apóstol Pablo dice que Dios condenó al pecado en la carne. Dice, y de manera que ya no debemos de obedecer a nuestras concupiscencias, sino que ahora Dios nos ha dado la autoridad para hacerle frente al pecado. Consumado es también representa la derrota, la mayor derrota que ha sufrido Satanás hasta la fecha. ¿Derrota sobre qué, hermanos? ¿Ha leído aquel texto que cuando Jesús dijo, nadie puede despojar a un hombre de sus bienes si primero no le ata? ¿Acaso no puede alguien entrar a un lugar y saquear los bienes de esa casa si primero no ata al hombre fuerte? Ahí está Jesús diciendo, para que ustedes, sus almas, mi botín pueda ser rescatado, yo tengo que atar primero al hombre fuerte. ¿Quién era el hombre fuerte? Satanás. Y la atadura de Satanás comenzó en la cruz del Calvario con Cristo, porque él exhibió públicamente a Satanás. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Las cadenas que él tenía sobre nosotros se rompieron al morir Cristo en la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Alguna vez han tenido deudas. Cuando alguien paga una deuda, hermano, cuando no paga una deuda, cuando es moroso, no hay nadie moroso aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, todos son muy responsables financieramente hablando. Pero generalmente cuando alguien es bien moroso, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? No le digo yo, le hice un primo a un amigo, ¿verdad? Pero los bancos están marque y marque y marque. Te están busque y busque, acosándote constantemente. Y van a tu casa y te llegan citatorios y te llegan avisos y estás constantemente atado ahí porque debes algo. Estás atado. Y hasta que tú no pagues esa deuda no vas a ser libre. Y cuando Jesús paga la deuda de pecado, a nosotros nos libera del poder de Satanás. De manera que Satanás ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Siempre y cuando estemos en Cristo, ¿verdad? Por eso cuando alguien me dice, no, es que yo siento que tengo una maldición por parte de Satanás. ¿Usted cree en Cristo? Sí, entonces el diablo no tiene poder sobre usted, porque para usted ha sido libre del poder de Satanás por el poder de Jesucristo que se hace efectivo en nosotros por medio de la fe. Consumado es, hermanos, el velo del templo fue rasgado. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Es decir, aquella barrera de pecado, aquella pared intermedia, esa separación entre Dios y nosotros, fue quitada, hermano. Y no solamente eso, sino que Jesús estableció
la base para que 50 días después viniera el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Sabe usted cuál es el tercer templo? ¿No? Los judíos ahorita están planeando un tercer templo allá en Jerusalén, pero el tercer templo ya existe, somos nosotros. En nosotros habita el Espíritu Santo. Qué tremendo es eso, hermanos. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vencer al diablo, al mundo y a la carne. Y entonces, ¿por qué, hermano? A veces me gana a mí el carácter, ¿verdad? Los Jiménez o los López, ¿por qué a veces la carne también se me sale, ¿verdad? Es muy sencillo, hermanos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, al ser una persona, hermanos, Él obra en nosotros hasta donde nosotros se lo permitamos. Él no va a obrar más allá de donde nosotros le pongamos un alto. Si nosotros le ponemos un alto al Espíritu Santo, Él ahí se va a detener. Ser lleno del Espíritu Santo es rendirse completamente a la autoridad del Espíritu Santo. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo todo esto de mi corazón está mal, te lo rindo a ti. Y Él comenzará a obrar en eso. Y nos va a doler, claro que va a doler, porque duele, a la carne le duele. Pero Dios nos concederá la victoria, porque Él lo ha prometido y Él es más fuerte que el mundo, que la carne y que el diablo. Ya eso es para otra predicación. Y ya por último, hermanos, la última palabra. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:34. Jesús, por último, Él confía en Jesús, confía en Dios. Él dice, Padre, yo te entrego mi espíritu. Yo voy a confiar en que tú vas a resucitarme. Yo confío en mi corazón y mi espíritu a ti. Qué difícil es confiar en Dios cuando no le conoces, cuando es un extraño, pero cuando lo ves como un Padre amoroso, tú le puedes confiar tu propia alma. Y Jesús nos enseña que podemos confiarle nuestra alma y nuestro corazón a Dios y Él no nos va a defraudar. Amén. Jesús muestra aquí también la entrega de su voluntad a Dios, puesto que su vida no era de Él, sino le pertenecía al Padre. Él hacía siempre la voluntad del Padre y su comida era hacer la voluntad del Padre. Y termino con esto, hermanos. Jesús sufrió múltiples dolores y sufrimientos. Sufrió traición, abandono. Todos los discípulos corrieron. Hasta Pedro, que intentó seguirlo, al último lo terminó negando. Injusticia, siendo él inocente, los gobernantes dijeron crucifíquenlo. No nos importa si es inocente o si es culpable, crucifíquenlo. Sufrió menosprecio, es decir, aquellos soldados romanos, sin saber que él era el Hijo de Dios, lo golpearon, lo escupieron en su cara, lo humillaron, sufrió humillación, sufrió heridas emocionales como esta, vergüenza. Muchos en la película de la Pasión de Cristo o en otras películas, siempre vemos a Jesús con un taparrabos, con un calzoncillo, ¿verdad? Pero la realidad es que no. Él estaba completamente desnudo en la cruz. Y el Gólgota estaba situado específicamente en una de las entradas de Jerusalén, donde pasaban cientos de personas al día. Fue avergonzado públicamente, humillado completamente. Muchas veces, a veces, no, Señor, es que tú no has sentido lo que yo he sentido. Claro que lo sintió. Sea la herida emocional que sea, Jesús la sufrió. Sufrió humillación, claro. Es que tú no sabes el asco que me dio cuando me hicieron a esto. Claro, Jesús también lo sufrió. ¿A poco crees que no le dio asco cuando le escupían en su cara? Claro. Y no le dolió que le arrancaran la barba. Para los judíos la barba era el símbolo de su hombría, de su masculinidad. Claro que le dolió. Lo avergonzó, claro. Cuando le desfiguraron su rostro, cuando su piel en su espalda fue desgarrada completamente, claro que le dolió. ¿Le dolió ser traicionado? Claro que le dolió ser traicionado, abandonado, negado, de haber pasado injusticia, porque a Jesús no se le hizo justicia. Lo justo era, libérenlo.
No es culpable, es inocente, pero sufrió injusticia. Sufrió dolores punzantes, es decir, su carne fue traspasada, su carne fue desgarrada. Sufrió enfermedad, la fiebre que él sintió, la deshidratación, el dolor de cada músculo de su cuerpo a causa del desangramiento que él sufrió. Todos los dolores, escuche bien, sean emocionales o físicos, que usted y yo podamos sufrir hoy, lo sufrió Jesús. Y cuando Jesús viene con nosotros y nos dice, y nosotros queremos decirle, Señor, es que tú no me entiendes. Es decir, no es cierto, yo te entiendo perfectamente. Es que estás siendo injustos conmigo, Señor, mira esto. También fueron injustos conmigo. Pero es que mira cómo me rechazan. Yo también sufrí rechazo. Pero es que mira cómo me han humillado y me han avergonzado. Claro, él también fue humillado y fue avergonzado públicamente. Cada dolor emocional o físico, Señor, es que tú no sabes los dolores que siento a causa de un cáncer o cualquier otra situación. Claro que Jesús también lo sufrió. Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Señor, es que no sabes lo culpable y lo indigno delante de Dios que yo me siento. Jesús también lo sintió en esas 3 horas de oscuridad, cuando el rostro del Padre se ocultó para él. Todos los dolores que usted y yo podamos sufrir y todas las penalidades que podamos sufrir hoy en día, espirituales, emocionales o físicas, las sufrió Jesús. Y dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino al contrario. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece y nos entiende perfectamente. Y eso hace que Él nos ayude a nosotros en nuestras debilidades. No sé si usted el día de hoy está enfrentando alguna situación similar, hermanos. Tal vez se han portado injustos con nosotros en el trabajo o en alguna situación familiar, personal. Tal vez alguien nos ha traicionado, tal vez alguien nos ha menospreciado. Tal vez en el pasado hemos sufrido alguna humillación que no hemos podido perdonar. O tal vez estamos sufriendo dolores en este momento por alguna enfermedad, ya sea por alguna lesión física. Dios la sufrió y Dios tiene el poder de ayudarnos a sobrellevar cada una de estas enfermedades, cada uno de estos dolores. Jesús fue capaz de perdonar en la cruz a aquellos fariseos que lo crucificaron. Jesús fue capaz de soportar la injusticia por amor, de soportar el abandono por amor. Y así como Él, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de padecer por Él. ¿Es difícil? Claro que es difícil padecer. ¿Nos gusta? No, no nos gusta. Usted me pregunta, ¿por qué a ti te gusta? No, claro que no. La carne no le gusta. A nadie nos gusta padecer. Sin embargo, mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, pero tenemos, escuche bien y vuelvo a enfatizar, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo habitando dentro de nosotros. Y esa fortaleza que tuvo Cristo en la cruz para poder sobrellevar todas esas aflicciones está en su corazón y está en el mío. Y tenemos el poder y la capacidad de sobrellevar dolores, aflicciones, pruebas y sufrimientos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú no nos has abandonado, Padre, a pesar de que nosotros te fallamos, a pesar de que nosotros pecamos en contra tuya, Señor. A veces nos olvidamos de ti, Señor. Tal vez hay días donde nos olvidamos, Señor, de buscarte, de entregar, Señor, nuestro tiempo a ti. Tal vez hay veces, Señor Jesús, que el dolor y las circunstancias difíciles nos hacen pensar que tú no estás con nosotros. Tal vez, Señor, hay veces que el dolor, que el sufrimiento, Señor, que padecemos puede hacernos creer que estás enojado con nosotros. Pero no es así, Señor. Tú estás trabajando en nuestras vidas. Tú estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Y tu Espíritu Santo nunca nos ha dejado. Ahí has estado con nosotros, Padre, fortaleciéndonos, Señor. Y en esta tarde yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo te pido que tú fortalezcas sus corazones. Padre, que esa misma fortaleza que tú tuviste, Señor,
Dánosla hoy, Señor, para poder soportar las aflicciones, Señor. Sé que es difícil, Señor, a veces amar, Señor, cuando son injustos con nosotros. Sé que tal vez es difícil, Señor, vivir la vida, Señor, cuando el mundo nos rechaza constantemente. Tal vez es difícil, Señor, también cuando soportar humillaciones de parte de otras personas, Señor. Pero tú nos das la fuerza, Señor, para poder sobrellevar cada una de estas cosas, Señor. Y sobre todo, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene, Señor, y nos dé la capacidad de vivir como es digno de ti, Señor. Que así como tú oraste en el Getsemaní y dijiste, Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, Dios. Que también hoy, el día de hoy, podamos orar y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Aunque sea costoso, aunque sea difícil soportar, aunque sea difícil sobrellevar, Señor, el dolor y las pruebas, las circunstancias difíciles, pero ayúdanos, Padre Celestial, a hacer tu voluntad, porque eso es lo correcto, Padre. Y en esa voluntad habrá bendición, Señor. Y así como Cristo recibió coronas, y así como Cristo recibió gloria de parte del Padre, por su obediencia, Señor, sabemos que recibiremos una corona eterna, una corona incorruptible, una recompensa que supera cualquier riqueza terrenal, Señor. Y ayúdanos a correr esta carrera, no viendo el dolor terrenal, sino viendo la recompensa espiritual que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pido, Padre, fortalece la vida de mis hermanos, Señor. Si hay alguien aquí enfermo, Padre, yo te pido que tu mano poderosa, Señor, sane a mis hermanos. Sana, Padre, todo hueso, sana todo músculo. Sana, Señor, quita todo dolor de cabeza, quita todo dolor, Señor, de columna. Quita dolor, Señor, de cualquier órgano, de cualquier músculo, Padre. Sana, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Sánales, Dios mío. Padre, si hay algún dolor emocional en la vida de mis hermanos, si tal vez hay una herida, Dios, que haya sido perpetrada, Señor, en el pasado por alguna situación, yo te pido, Padre, que tu amor sane esa herida, Señor. Ayúdanos, Padre, a sanar esas heridas, Señor, que otros nos han hecho, Padre. Ya sea, Señor, de rechazo, de humillación, ya sea, Señor Jesús, de menosprecio, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a sanar esa herida, Dios. Ayúdanos a perdonar, Señor, y amar a aquellos que nos han hecho daño como tú lo has hecho, Dios. Te lo pido, Padre Celestial. Señor, si alguno de mis hermanos también te ha fallado, Señor, y ha cometido algún pecado, yo te pido, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo les abrace, Señor, y les haga ver, Padre, que tú les amas y no has dejado de amarles, porque tu gracia y tu sangre, Señor, fueron derramadas por cada uno de sus pecados, Señor, incluyendo los que hemos cometido hasta hoy, Señor, y que probablemente cometeremos el día de mañana, Dios. Cada uno de nuestros pecados han sido limpiados y comprados por tu sangre, Señor. Muéstrales tu amor, Señor, y sobre todo, danos la fortaleza, Señor, para caminar, Señor, en santidad como es digno de ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya.